Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Carlos Sabonía, soy urólogo, soy médico de la Universidad del Valle y urólogo de la Universidad Nacional. Eh, Vamos a hablar aquí de algunos temas a lo largo pues, de la rotación por urología. En esta oportunidad vamos a hablar de urolitiasis, cuál es una de las patologías urológicas más frecuentes. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que es la tercera enfermedad urológica más frecuente, con una prevalencia que según donde se revise, la máxima puede estar entre el 15 y el 20%. Es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación 3:2. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que se ha equiparado esta relación por factores múltiples, como la presencia de la mujer en la vida laboral de manera más activa, el sobrepeso y ese tipo de situaciones, pues han incrementado la presencia de urolitiasis en las mujeres, y desde el punto de vista étnico es más frecuente en los pacientes blancos no hispanos. Quizás en nuestro medio eso no es tan frecuente, pues hacer esa distinción étnica de manera tan clara, pero vemos que así está anotado en la literatura. Vemos que el día de mañana alguno de ustedes está fuera del país y eventualmente podrá ver este tipo de diferencias. Vemos que dentro de los factores que vamos a encontrar para el desarrollo de cálculo en la vía urinaria, por un lado está la parte geográfica. Entonces, por ejemplo, una región como la nuestra, tanto el país como la ciudad, entonces digamos que contamos con sol durante todo el año, temperaturas relativamente altas, entonces vemos una prevalencia alta de litiasis en nuestro medio. En los países que cuentan con las estaciones, en la época del verano aumenta la incidencia de patología litiásica. Desde el punto de vista ocupacional, todo aquel trabajador que su trabajo involucre altas temperaturas, aquí por ejemplo tenemos de ejemplo los que sean cocineros, que trabajen en siderúrgicas, en la minería, pacientes que trabajen a exposición solar, eh, porteros de caña, agricultores en general, que están sometidos a altas temperaturas y puede favorecer la litiasis. Y el sobrepeso es un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de cálculo en la vía urinaria. Entonces tenemos que entre más peso tenga la persona, más se correlaciona con la probabilidad de que genere cálculo en la vía urinaria, y esta relación, como lo mencionaba hace un momento, está más estrechamente marcada en las mujeres que cursen con sobrepeso. Entonces tenemos que los cálculos podemos clasificarlos eh, por su origen y por la composición. Vamos a hablar del origen. Entonces tenemos que si los cálculos que sean no infecciosos, lo más frecuente son los cálculos de oxalato de calcio o de fosfato cálcico, los que son como más frecuentes. Dentro de los no tan frecuentes están los cálculos, perdón, de ácido úrico. Dentro de los infecciosos están los cálculos de estos que denominan fosfato amonio magnésico, que comúnmente se conocen como los cálculos de Struita, y cálculos de causas genéticas. Están los cálculos de cistina y de santina, que son enfermedades que son muy raras y en general nosotros acá no tenemos eso. Y esos que están aquí anotados como cálculos por drogas, por medicamentos, hasta hace un tiempo en el contexto de la terapia antirretroviral, había una antirretroviral que llamaba Indinavir. Entonces, este medicamento de manera particular generaba cálculos en la vía urinaria. Ya hoy en día es poco usado, entonces digamos que cada vez pues, menos vemos cálculos de Indinavir. En cuanto a la composición, vemos que hasta el 80% de los cálculos son de oxalato de calcio, seguido de fosfato cálcico. Entonces vemos que en conjunto el calcio es un componente casi que esencial en los cálculos. Entonces, sumando los de oxalato y de fosfato, nos dan más del 90%. Entonces, ahí nos siguen los del ácido úrico y por último los de cistina. Y como ya hemos mencionado, en nuestro medio, encontrar cálculos de cistina es algo exótico. Tenemos que dentro de los factores de riesgo está pues, la aparición temprana de litiasis, por ejemplo,
en la infancia o en la adolescencia, antecedente familiar de formación de cálculos, formadores de cálculo recurrente. La recurrencia en la formación de cálculos, eso, pues la terminología es muy variable, pero en general, un paciente que en menos de 6 meses recurra, si yo lo dejo libre de cálculo y me presente nuevamente cálculo en menos de 6 meses, se considera que es un paciente recurrente en la formación de cálculos. La literatura nos menciona que hacia los 3 a 5 años, más o menos el 50% de los pacientes va a recurrir con la patología litiásica. Obviamente, pues como todo en estadística, eso es altamente variable, pero si el paciente en menos de 6 meses me recurre con la presencia de cálculos, eso es un paciente con una recurrencia alta. Vemos que los pacientes que tengan cálculos de Brucita, ácido úrico. ¿Por qué? Vemos que el ácido úrico, desde el punto de vista metabólico, vemos que el cuerpo sintetiza ácido úrico. Entonces, si hay un descuido, ya sea en la dieta o en el tratamiento de la hiperuricemia, fácilmente el paciente va a volver a formar cálculos. Los cálculos infecciosos, si hay presencia de bacterias en la orina de manera puntual, la que más estrechamente está relacionada es el Proteus, ¿ya? Entonces, la presencia de estos microorganismos en la vía urinaria favorecen la formación de cálculos. ¿Listo? Pacientes que tengan un solo riñón, digamos que aquí no está anotado, pero hay que tener en cuenta los pacientes que tengan riñones en herradura. Estos son pacientes que suelen formar cálculos, ya que esta variante anatómica genera una ectasia a nivel renal y esa ectasia, estasis, como lo quieran considerar, favorece la formación de piedras, ya que reposa la orina, ya que estos riñones no tienen un peristaltismo pues, adecuado. Entonces, en cuanto a lo que es el cólico renoureteral, tenemos que el dolor es un dolor intenso de inicio súbito y hay que tener muy en cuenta que eso es un dolor que no mejora con el reposo. Vemos que el que tenga una pancreatitis, vemos que el paciente que tenga una apendicitis o que tenga una colecistitis, el paciente adopta ciertas posiciones en las cuales el dolor le cede, pero en el cólico renoureteral el dolor, el paciente no se halla, ¿verdad? Un dolor que lo pone supremamente inquieto, es un dolor muy molesto, el dolor compromete región lumbar, flanco, fosa ilíaca y genitales. Digamos que aquí en la imagen podemos ver claramente cómo el dolor está acá en la región lumbar, compromete flanco, fosa ilíaca y se irradia hacia los genitales y músculo. ¿Listo? Esa es la zona del dolor. En general es un dolor que es unilateral, ¿ya? Aunque ya como hemos comentado, un paciente perfectamente puede tener cálculos bilaterales. Entonces, digamos que, pero curiosamente siempre de un solo lado. Entonces ya el momento de uno documentar que el paciente tiene cálculos bilaterales suele ser del punto de vista imagenológico. Es un dolor que suele acompañarse de náuseas y vómito y síntomas irritativos vesicales. El paciente puede tener tenesmo, puede tener disuria, puede inclusive algunos pacientes hasta retención urinaria presentan en este contexto. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues nuevamente, pues el dolor es un dolor cólico, intenso, y pues como cólico, pues el dolor pues tiene momentos que cede parcialmente y se intensifica. Puede haber hematuria micro o macroscópica, náusea, vómito, disuria, urgencia miccional. Perdón. Tenemos que, desde el punto de vista clínico para el diagnóstico, pues como todo en medicina, es clave la historia clínica y el examen físico. Entonces tenemos que evaluar los signos, síntomas, ya hablamos cuál es la característica del cólico renoureteral, que tenerlo muy en cuenta y que se suele acompañar de náuseas y vómito. Entonces, desde el punto de vista de la historia clínica, se puede orientar un potencial diagnóstico. Para clínicamente, entonces tenemos el uranálisis, el hemograma, la creatinina, como los exámenes principales en el contexto de urgencia. Lo que es el ácido úrico, calcio, sodio, son exámenes que no están indicados realmente en el contexto de urgencia, son exámenes que se piden
sobre todo cuando yo quiero hacer un análisis metabólico para el paciente con patología litiásica. Entonces, en el contexto de urgencias, entonces el uranálisis, el hemograma, la creatinina, estoy dejando de último la PCR, porque la PCR, digamos que eso no está ampliamente disponible, teniendo en cuenta de que pues, la geografía nacional no en todos los sitios tiene los mismos recursos. Entonces, si yo no tengo PCR en la institución donde estoy laborando, no quiere decir de que yo no pueda, quedó mal evaluado el paciente. Es que con la hemograma y en toda parte, uranálisis en toda parte, creatinina en toda parte, con eso es más que suficiente para la valoración del paciente. Desde el punto de vista de imágenes, si eventualmente no tengo otra alternativa, una ecografía me puede orientar. ¿Por qué me puede orientar? Los cálculos que están en el trayecto ureteral no son fácilmente identificables por ecografía, porque primero el uréter está en el retroperitoneo, está en la interposición de toda la jasa, entonces eso hace difícil valorar el uréter con ecografía. Pero la ecografía me puede reportar dilatación de la unidad renal que el paciente le duele. Me puede reportar presencia de otros cálculos que me puede hacer inferir, oiga, si el paciente tiene estos cálculos renales, puede uno de esos cálculos haber bajado y ser la causal del dolor. Y los cálculos, si damos con un radiólogo juicioso, los cálculos ureterales distales, sobre todo los cálculos que ya están a puertas de salir a la vejiga, en la porción intramural, esos cálculos suelen ser visibles en la ecografía. O si el radiólogo está más juicioso, ¿no?, que ecográficamente se puede ver el jet ureteral o la eyaculación del uréter, y del lado que tenga cálculo no se va a ver ese jet ureteral. Entonces son signos indirectos de que hay presencia de cálculos del lado que el paciente pues presentó el dolor. Y en definitiva, el estudio de elección, un gol estándar para la valoración de la patología litiásica es el UROTAC, que ya como podrán ver, miren esa sensibilidad y especificidad tan alta que tiene este estudio. ¿Qué es un UROTAC? Es una tomografía abdominal simple con cortes cada 3 milímetros. Y de preferencia el paciente debe estar en prono. ¿Por qué en prono? Porque si dado el primero, desplaza el asa intestinal hacia anterior y eso permite mejor visualización del retroperitoneo. Y si el paciente tiene un cálculo libre en vejiga, el cálculo libre en vejiga se ubicará en la porción declive y eso me permite distinguir entre un cálculo que esté aún en la luz ureteral versus un cálculo que ya está libre en vejiga. Si yo encuentro un paciente que me llegó con dolor abdominal y ya tiene un cálculo libre en vejiga, ya el cuadro clínico se resolvió, porque si el cálculo logró sobrepasar la luz ureteral, ya por la uretra pasa sin ningún problema. Entonces, súper importante el tema de las banderas rojas. Entonces, las banderas rojas cobran importancia en el siguiente contexto. Paciente con dolor abdominal tipo cólico, en el que yo le documento una ureterolitiasis. Entonces, no tolera la vía oral, falla renal, infección urinaria y o sepsis, dolor de difícil manejo, que sea monorreno anatómico o funcional. ¿Qué es un monorreno anatómico o funcional? Un paciente, por la causa que sea, tiene ambas unidades renales, pero una de ellas no funciona. Bolsa hidronefrótica, o tiene el riñón y tuvo una trombosis arterial o venosa, ese riñón no le funciona. Entonces, este paciente es un monorreno funcional. Y los monorrenos anatómicos son los pacientes o que tuvieron una agenesia o por una causa quirúrgica se le hubo la necesidad de resecar este riñón. Entonces, eso lo consideramos monorrenos anatómicos. Ureterolitiasis bilateral, este paciente también es sumamente delicado, es una bandera roja. No está ampliamente en la literatura, pero el paciente reconsultante es un paciente que hay que considerar como bandera roja, y el paciente que tenga difícil acceso al sistema de salud hay que considerarlo como una bandera roja, porque ya como vamos a mencionar, algunos pacientes que se les puede proponer un manejo médico, una terapia médica expulsiva, y si el paciente vive lejos de la institución donde se le pueda dar pues la atención completa de su cuadro clínico, quizás no es la mejor idea darle salida, porque si le recurre el dolor,
pues va a tener dificultades para volver a consultar. Entonces, acá tenemos esta gráfica que nos muestra unos diámetros de los cálculos correlacionado con el porcentaje de probabilidad de expulsión. Entonces, tenemos en general los cálculos menores de 7 milímetros, o sea, 6 milímetros o menos, tienen una probabilidad aceptable de expulsión espontánea. Entonces vemos que los cálculos de 6 milímetros van desde el 40% hasta el 90% los cálculos que sean de 1 milímetro. ¿Ya? Estas son medidas que son independientes de la posición o a qué nivel del uréter esté. Entonces, tenemos que si el cálculo es distal, pues digamos que es aún más fácil que el paciente la expulse porque es menos recorrido que debe hacer. Y recordando la anatomía, tenemos que el uréter tiene 3 zonas anatómicas de bajo calibre que son fisiológicas. Entonces, la primera es la unión ureteropiélica, ¿ya? Entonces, esa unión ureteropiélica suele ser una zona donde los cálculos se pueden encajar. La siguiente zona es el cruce de los vasos ilíacos y la tercera zona es la unión uretero-vesical. Estas son las 3 zonas de bajo calibre fisiológico del uréter, ya que en promedio un uréter tiene 6 milímetros de diámetro, pero eso es un valor variable, ya tanto por el peristaltismo del uréter como por las zonas conocidas de bajo calibre. Entonces, esta gráfica es muy importante que la tengan en cuenta a la luz de considerar qué paciente tiene más probabilidad de expulsión de los cálculos. Entonces, en cuanto al manejo, entonces, el medicamento que mejor o los medicamentos que mejor evidencia tienen para el manejo del dolor son los AINES, ¿ya? Pero como el manejo del dolor suele ser multimodal, entonces se puede adicionar al manejo con los AINES la acetaminofén y hay algunas revisiones que hablan que el manejo concomitante de AINES con iosina puede pues, potenciar el manejo del dolor. Entonces hay que tener en cuenta una situación es que los pacientes con patología litiásica puede estar acompañada esta de falla renal. Entonces, el paciente cuando recién ingresa al servicio de urgencias, pues yo desconozco cómo está el paciente la función renal, pero entonces en ese momento se le puede aplicar una dosis de un AINE, dipirona, diclofenac, bueno, lo que tenga disponible. Entonces, ya luego yo haber aplicado esa dosis de analgesia al paciente, porque quizás no sea adecuado yo esperar hasta que me salgan los resultados de los paraclínicos para apenas instaurarle un manejo analgésico al paciente, porque su principal motivo de consulta fue ese, el dolor. Entonces, eso tengo que controlarlo. Entonces, una vez yo tenga los paraclínicos y si logro evidenciar una alteración en la función renal del paciente, probablemente los AINES deba suspenderlo en ese instante con el paciente. Hay que tener en cuenta que también desde el punto de vista analgésico podemos usar la estrategia de los opioides. En general, no tenemos un techo en cuanto a la dosis. La dosis se puede ir titulando hasta que consideremos pues, que el paciente está controlando el dolor, pero pues entre más alta sea la dosis, pues más chance tengo de que se me acompañe efectos adversos. Y lo más frecuente es el vómito. Entonces, si el paciente ya ingresa con vómito y eventualmente yo le pongo un tramadol, le pongo morfina, meperidina, que pues, puede acarrear vómito, entonces, pues quizás de primera elección no voy a usar estos medicamentos porque pues voy a poner a vomitar aún más al paciente. Entonces, en cuanto a la terapia médica expulsiva, entonces, la terapia médica expulsiva debemos considerarla en aquellos pacientes que no tienen signos de alarma, en general que tienen cálculos menores de 7 milímetros, ¿ya? Y si le agregamos un escenario aún más ideal, son aquellos pacientes que los cálculos están ubicados en el uréter distal. ¿Por qué en el uréter distal? Porque en esta zona del uréter es donde contamos con receptores alfa y es donde potencialmente puede haber dilatación, relajación del músculo liso y favorecer la expulsión de los cálculos. ¿Listo?
Entonces, el paciente que yo le voy a instaurar una terapia médica expulsiva, primero, no debe tener signos de alarma. Preferentemente el cálculo debe ser menor de 7 milímetros, ubicado en el uréter distal. Se le debe dar adecuada hidratación al paciente y analgesia. ¿Listo? Entonces, es el contexto de la terapia médica expulsiva. Entonces, si el paciente está infectado, pues el paciente infectado no le puedo hacer tratamiento formal del cálculo, debo derivarlo. Entonces la derivación se puede hacer de manera endoscópica, colocando un catéter doble J, o se hace de manera percutánea, derivándolo con nefrostomía. Hay oportunidades en las que no es posible acceder al uréter, entonces si yo no puedo acceder al uréter, no lo puedo derivar endoscópicamente. Entonces, si esa opción endoscópica falla, entonces usamos la opción percutánea con la nefrostomía. ¿Listo? Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, entonces tenemos que los cálculos que estaban a nivel ureteral, eh, independientemente del tamaño en nuestro medio, siempre usamos la estrategia endoscópica. Igual porque les traje esta gráfica, porque digamos que la literatura no es porque yo esté aquí solamente a hablar de lo aquí, vemos que la literatura es universal, entonces hay que conocer otras estrategias de manejo con las cuales se cuentan. Entonces está la litotripsia extracorpórea, entonces la litotripsia extracorpórea se utiliza en ondas de choque guiadas por fluoroscopia y las ondas de choque se direccionan al área donde está el cálculo. Digamos que en países como Estados Unidos, vemos que eso es una técnica que está ampliamente difundida y tan ampliamente difundida está, pues que eso está anotado en la guía de práctica clínica. Entonces, como ustedes pueden ver, en general, ya sea que el cálculo sea mayor o menor de 10 milímetros, que sea proximal o distal, siempre aparece la opción endoscópica, que es la ureterorenoscopia para el manejo de los cálculos. Entonces, en general, para los cálculos ureterales, independientemente del tamaño e independiente del nivel en el que esté, se puede hacer un abordaje endoscópico. Para los cálculos renales, entonces, ya que hablamos de los cálculos renales, vamos a hacer un paréntesis y es para que tengan en cuenta. En general, los cálculos renales no duelen, salvo que sean cálculos demasiado grandes. Alguno de estos puede generar algún grado de dolor, pero ese dolor no suele ser tan tipo cólico renureteral como ya lo describimos. Es un dolor peculiar, entonces hay que saberlo distinguir. Entonces, los cálculos renales no duelen, y menos cuando se nos anotan que son cálculos menores de 10 milímetros. ¿Ya? Entonces, esos cálculos no van a doler. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta. No hay necesidad de dejar a un paciente en urgencias por eso. Si el paciente le llega en la consulta externa, pues tampoco, que es que tengo dolor lumbar, pues eso tampoco va a ser la causal de su dolor lumbar, un cálculo de esa magnitud. ¿Listo? Entonces, para los cálculos renales, el tratamiento es, si el cálculo es superior a 20 milímetros, el manejo de elección es la nefrolitotomía percutánea. Aquí vuelve y aplica que una opción, la litotripsia extracorpórea o el abordaje endoscópico también lo consideran, pero pues digamos que en general cálculo mayor de 20 milímetros, nefrolitotomía percutánea. Si el cálculo es menor de 20 milímetros, la opción endoscópica siempre será la mejor. Hay una consideración es si los cálculos están ubicados en el cáliz inferior y ese cáliz inferior no puedo acceder por vía endoscópica, viene al rescate la nefrolitotomía percutánea para tratar el cálculo en esta ubicación. Y los cálculos renales menores de 10 milímetros se puede dar manejo expectante. Entonces, esta diapositiva aquí nos hace un resumen de la guía de manejo de la institución. Entonces tenemos que los pacientes en los cuales podemos considerar un manejo ambulatorio deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, que tenga un adecuado control del dolor, que tolere la vía oral, que no tenga evidencia de que esté infectado, que no tenga alguna alteración anatómica y que el seguimiento ambulatorio se garantice. O sea, si vamos a resumir estas recomendaciones, es que el paciente no tenga signos de alarma. ¿Listo? Incluido
que el paciente no viva lejos. Y tenemos que los cálculos que tengan alta probabilidad de expulsión, entonces ya dijimos que son aquellos que tengan menos de 6 milímetros. ¿Por qué es importante el tamaño? Porque el paciente que tenga un cálculo superior a 7 milímetros, como la probabilidad es tan baja de expulsión, no necesariamente el paciente hay que dejarlo hospitalizado. Yo el paciente lo puedo egresar, pero lo puedo mandar de una vez con órdenes para hacerle el tratamiento endoscópico de manera diferida. Entonces, el paciente cuando se va a ir, en particular el paciente que va con terapia médica expulsiva, entonces debo darle su analgesia, un AINE, acetaminofén, siempre el acompañamiento con acetaminofén será una buena idea, hidratación, recomendaciones, signos de alarma, que no vaya a ser fiebre, que no vaya a ser disuria, malestar general, siempre hay que estar muy atentos a la parte infecciosa, y la tansulosina, doxazosina, alfonsocina, que son alfa-bloqueadores. Quizás el que se queda en la cabeza de todos siempre será la tansulosina. Entonces, ese quizás es de los más frecuentemente utilizados, que nos ayudará en el contexto de la terapia médica expulsiva. El paciente hay que indicarle que debe estar atento a la lituria, porque esa es la forma más evidente de darnos cuenta que el cuadro ya estaría resuelto si el paciente expulsa el cálculo. Hay que pedirle que filtre la orina, que esté atento o que orine en algún recipiente para estar atentos a este fenómeno. Y el paciente hay que citarlo a control. En general, el paciente se cita alrededor de al mes de haber presentado el cuadro. Y si no se logra objetivizar que el paciente presentó expulsión del cálculo, siempre es importante hacer una imagen de control. ¿Por qué es importante la imagen de control? El paciente puede que se le quite el dolor, aún teniendo el cálculo. Entonces, el paciente hay que operarlo, porque el hecho de que el dolor desaparezca no quiere decir de que el cuadro está resuelto, porque el riñón, al tener un cálculo a nivel ureteral, sigue tapado y a largo plazo es un riñón que se puede dañar. Entonces, siempre es importante definir si el paciente tuvo expulsión o no del cálculo. Entonces, bueno, aquí pues, está este algoritmo de manejo, pues tenemos que el paciente ingresa al servicio de urgencias con clínica de cólico renolateral, pues lo valoran, le solicitan los exámenes al ingreso, le hacen su imagen, se le da analgesia. eh, Hay que considerar siempre pues que el paciente con dolor abdominal no tenga un abdomen quirúrgico, porque pues mientras yo espero que venga el urólogo, que le hagan el urotac, etcétera, y si tiene un abdomen quirúrgico probablemente pierdo tiempo y esa pérdida de tiempo en ese contexto, pues eso puede inclusive comprometer la vida. Entonces, si el paciente en la urgencia mejoró del dolor, es un paciente que yo le puedo dar salida con las recomendaciones ya mencionadas, y si tengo la consideración del tamaño, entonces si el paciente tiene un cálculo menor de 7 milímetros, es un paciente que muy probablemente el cálculo podrá expulsarlo, ya a la luz de los porcentajes que ya mencionamos. Y si el cálculo es de un tamaño superior, la probabilidad es muy baja de expulsión, por lo cual el paciente necesitará una intervención quirúrgica, pero de manera ambulatoria. Y si el paciente no mejora con las maniobras iniciales de analgesia, hidratación y demás, ese es un paciente pues, que debe ser interconsultado y muy probablemente terminará con una intervención quirúrgica en el contexto de la urgencia. Bueno, entonces esto es lo que les tenía pues para comentarle. Bueno, aquí otra cosa ya más desde el punto de vista preventivo. eh, la ingesta de líquidos de las recomendaciones más importantes en los pacientes formadores de cálculos, seguido de la parte nutricional. De la parte nutricional de lo más importante es baja ingesta de sal o sodio expresado no solo como sal de cocina, sino expresado en las gaseosas, embutidos, chitos, chistris, boliqueso, etcétera, todos estos ultraprocesados. Ya ahora vemos que todos estos paquetes están en las etiquetas donde hablan de alto contenido de sodio, entonces son alimentos que el paciente debe evitarlos. Que el paciente no puede comer cantidades industriales de carne, en particular carnes rojas, porque favorecen la formación de cálculos. Debe tener un peso adecuado. Alimentos como las verduras muy verdes, en particular la espinaca, acelgas, brócoli, estos son alimentos que tienen alto contenido de oxalato.
Entonces, como ya vimos, la mayoría de cálculos son de oxalato de calcio. Entonces, si yo en la dieta limito la presencia de oxalato, puede esto pues, disminuir el riesgo de que el paciente forme cálculos. Hay una recomendación muy frecuente en nuestros familiares, en toda parte, es que le echan la culpa de la formación de cálculos a los lácteos. Ya eso está ampliamente descrito en la literatura. No se aumenta el riesgo de formación de cálculos con la ingesta de calcio, particularmente pues en los lácteos. Entonces, como vemos aquí, pues vemos que un consumo normal de lácteos, que en general es alrededor de 1 gramo al día, no tiene ningún problema. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.